34, un antes y un después, un antes y un después. Dice la escritura así: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y mire esto, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oramos. Padre bueno que está en los cielos, gracias. Señor, quiero pedir que sea su Espíritu Santo el que tome control de mí. Por tanto, me abandono en sus manos para que tome mis palabras y mis pensamientos y los ponga en el recipiente de basura más cercano que hay, ya que en ellos no hay nada bueno. Pero en su palabra, Señor, encontramos todo lo que nuestra alma necesita. Ahora suplico que me dé la personalidad suficiente para exponer su palabra. Deme el valor de decir aquellas cosas que quizás yo no quiero, pero que usted sí quiere que escuchemos. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede tomar asiento. Cuando yo veo en la escritura, hay 2 Pedros totalmente diferentes. Hay 2 Pedros totalmente diferentes. Uno es este que estamos viendo ahorita y otro es el que nos presenta el libro histórico de Hechos. Son 2 Pedros totalmente diferentes. Pedro tipifica el cristiano de hoy en día. Este Pedro que acabamos de leer, como le digo, es un Pedro súper diferente al primero. Por ejemplo, este Pedro era una persona súper impulsiva. Pedro no pensaba, él solo hablaba. Si no, miren lo que dice aquí en el verso 33, cuando el Señor les dice, después de la Santa Cena, cantan un himno y se va y les dice: es necesario que yo vaya, padezca, me maten y me entreguen en manos de hombres pecadores y me maten. Pedro le dice: miren lo que dice el verso 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro tipifica a muchos de nosotros que somos presa de nuestros impulsos. Una persona impulsiva actúa y después piensa. Una persona impulsiva es gran candidato a meterse en problemas fácilmente. Una persona impulsiva primero pega y después pregunta. Cualquier parecido, mire, una persona impulsiva avienta el celular contra la pared. Una persona impulsiva dice palabras hirientes. Una persona impulsiva se mete en problemas fácilmente. Un impulsivo dice palabras hirientes a personas que aman. No sé si usted ha escuchado esta expresión: te odio, ¿para qué me tuviste? Qué triste escuchar esas palabras de un hijo hacia un padre. Un impulsivo es candidato a lastimar a otros. ¿Alguna vez alguien ha pegado y después ha pensado y después se arrepiente? Pero el problema es que ya es demasiado tarde. Pedro era de ese tipo de personas. Pedro solo actuaba y después pensaba. Un impulsivo toma decisiones apresuradas. Como dice el pastor: yo solo voy a chollar la tarjeta. Una persona, mire esto, ¿cuánto daño hemos hecho en las redes sociales por nuestro impulso? Ahora ya no es solo necesario detenernos en lo que vamos a decir, sino también en lo que vamos a escribir. ¿Sí o no? ¿Cuántos pleitos usted ve en las redes sociales? Yo tomé algo, no es personal, y el pastor me lo reclama a cada momento, porque hubo un momento que mejor hice borrazón de gente de la iglesia para evitar problemas. Porque ahora no solo debemos de ver lo que vamos a decir, sino también lo que vamos a escribir. Nos dejamos usar por el diablo, por esos impulsos. Ser impulsivo es una gran falta de sabiduría, de dominio propio, que de hecho es parte del fruto del Espíritu. ¿Sabe? Pedro también era persistente en su error. Cometía un error, otro error, otro error y otro error. Si no, mira el verso 33. Viene Pedro y le dice: Señor, yo no te negaré, yo me iré contigo a la muerte. Y el Señor Jesús, conociéndolo, como nos conoce a usted y a mí, le dice: Pedro, te digo, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Cuántos avisos? Sabe que Pedro ahí debió haberse quedado callado, porque él conocía que el Señor no le estaba diciendo la verdad. Si él tenía una naturaleza perfecta, en 3 años y medio nunca le había mentido.
Pero mire la respuesta de Pedro en el 35. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Persistió en el error. No sabía identificar una advertencia del Señor. Es decir, que el Señor conoce los fracasos de nuestros impulsos. Nos avisa, pero persistimos. Pedro, después de haber visto las obras del Señor por más de 3 años, no supo acatar la persuasión de Jesús. ¿Cuántos problemas nos hubiésemos nosotros evitado si hubiéramos o deberíamos ver las persuasiones del Señor? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? Relaciones, llantos, deudas, etcétera. ¿Cuánta persuasión nos ha dado el Señor en este año? No lo hagas, no vayas. ¿Sabe que a veces no es de quien viene la persuasión, sino que es la dureza de nuestro corazón? Jesús o el Señor, a través de personas tan sencillas, nos puede dejar tanta enseñanza, pero la dureza de nuestro corazón nos hace persistir en el error una y otra vez, como Pedro. Y peor aún, hay errores que, ¿sabe qué?, arrastran a otros, hermano. Hay errores que usted y yo hemos cometido y cometemos que arrastran a otros. No, si no ve el verso conmigo, el verso 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y mire lo que dice después: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro tenía un liderazgo nato, o sea, él era líder. Cuando usted estudia la biografía de Pedro, él era líder, él tenía liderazgo, pero un liderazgo mal encauzado. Y sus errores llevaban a arrastrar a los demás. Ahora, apliquemos esto a nuestra vida, ¿le parece? No sé si está conmigo. Apliquemos eso a nuestra vida. ¿Cuántos padres de familia se arrastran a sus familias enteras, a sus hijos, esposas, etcétera, por nuestras malas decisiones? ¿Cuántas? Hemos arrastrado personas por nuestros impulsos que nos llevan a persistir en el mismo error, que de hecho el Señor ya advirtió. Por tanto, es de vital importancia, hermanos, que escuchemos los avisos del Señor Jesús. Pedro empeñó incluso su palabra 2 veces. Su vida y sus compañeros fueron presa fácil de sus palabras por no escuchar la persuasión del Señor. Es de vital urgencia que nosotros nos hagamos un examen moral este año y veamos en qué área de nuestras vidas nos hemos equivocado y si hemos persistido en ese error y no hemos acatado los avisos que la misma palabra nos ha dado. Si ustedes va conmigo en el verso 70, Pedro también fue presa de la cobardía. Si usted va conmigo en el verso 70, Pedro fue presa de la cobardía. Cuando arrestan al Señor Jesús, se lo llevan a la casa de Caifás. Y sabe que Pedro ahí estaba cerca, estaba viendo todo, y llega una mujer y le dice: tú eres Galileo, usted estaba con ellos. Pedro lo negó. ¿A dónde estaban sus palabras? Aquellas palabras impetuosas que dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Lo dominó la cobardía. Pedro fue presa fácil de su cobardía. Por ahí dicen: cae más rápido un hablador que un cojo, ¿no cree? Aprendamos de la cobardía de Pedro. El miedo es normal. Ya lo hemos enseñado antes, que el miedo es parte de nuestras emociones, es normal. Pero la cobardía no cabe en el creyente, porque la Escritura dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pedro fue presa fácil de su cobardía. Aprendamos de ella. El miedo es normal, pero como creyentes la cobardía no debería tener cabida en nosotros.
Digo hasta la saciedad, de los cobardes nunca se ha escrito nada. ¿Conoce usted un buen libro de un buen cobarde, hermano? Un buen libro que usted me pueda recomendar, este buen libro de un buen cobarde. No, porque esa persona pasa desapercibida. Pero los cobardes los valientes se han inmortalizado. Pedro fue presa fácil de su cobardía. Personas que a la hora crítica saldrán corriendo. ¿Sabe que yo me recuerdo en los tiempos cuando no era creyente? Era un poco loco y todavía soy. Venía para la iglesia y después me puse a pensar yo. Le cuento a mi familia y al pastor, me recuerdo que venía un día para la iglesia y venía manejando yo mi carrito viejito y me pegó un moreno. Me pega y se va corriendo. Aquí le llaman hit and run. O sea, me pegó y se fue. ¿Qué cree que hice, hermano? Pues lo seguí, como todo buen soyapaneco. Pues lo seguí. Y total, el carro de él ya no pudo correr. Y cuando paré detrás de él, se baja con una actitud de moreno. Usted ya sabe cómo. Tirando la puerta, maldiciendo y todo. ¿Y sabe qué hice, hermano? Pues me bajé también. Pero cuando me vio a mí más enojado, entonces se calmó y me dio toda su información. Y cuando ya venía para la iglesia, dije yo: ¡ey, qué tonto soy! ¿Y qué tal me saco un arma, hermano? Fíjese, después yo me puse a pensar, ¿por qué no solo le tomé? Pero después me sentí bien hombre yo, más hombre que las mujeres. Pero un cobarde no hace acciones heroicas. Le voy a contar un chiste, porque veo que se está durmiendo. No sé si mi hermano se acordará. Hace muchos años en El Salvador, y mi hermana tal vez se acuerda del Guasi, el que era motorista. No sé si todavía es motorista, pero era bien amigo mío. Siempre cuando andábamos en la calle, pues me regalaba un mi colón, un mi peso, le decíamos nosotros. Y era bien buena gente el Guasi. Se hizo motorista. Entonces está la calle Rubén Darío. ¿Se recuerdan los que somos de San Salvador? La calle Rubén Darío, y está Simán. Exactamente ahí. No sé si mi hermano se acordará de esto. Yo sí te lo tengo en la mente. Y me dice: fíjate que quiero comprar un televisor, pero me da pena traérmelo en el lomo. A mí no, le dije, con que robado me los han dado. Y nos fuimos. Pues total, no trajimos el televisor. Pero cuando veníamos caminando a la distancia, vimos que la calle Rubén Darío estaba parada, los dos, uno de la 101 y uno de la ruta de los buses que estaba ahí. Cuando veo yo a mi amigo el Guasi, salió rebotando, hermano. Y vi que se paró y se fue otra vez como a pelear y volvió a salir rebotado. Entonces mi instinto callejero me hizo pensar: le están pegando entre varios y el cobrador no se mete. Y salgo corriendo, ¿ves? Imagínense qué tonto. Salgo corriendo y viendo que agarraba. Y como ahí en San Salvador hay un puño de champitas, no sé si me entenderán. Como pude, quité un pedazo de palo para ir a ver, a dar, pues, el hermano Helio. Y cuando llego cerca, lo veo otra vez que cayó. Entonces, cuando llego a ver, veo algo así todo reventado de acá. No lo va a creer, hermano, que uno que no tenía una mano le estaba pegando. Uno que no tenía una mano. O sea, para llegarse, y el hombre era grande, para llegar a pelear a ese nivel hay que tener valor. Y eso marcó a mí mi vida. Dije yo: wow. Pero la valentía es algo que nosotros como cristianos debería de ser en nuestra vida. En nuestra vida. Pedro tipifica el 99% de todos los creyentes. Mire lo que dice el verso 73 y 74. Dice ahí, mire lo que hizo Pedro en este verso. Un poco después, acercándose uno de los que por allí estaban, dijeron: Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, comenzando a maldecir y a jurar,
El juramento era un ataque artero a la ley. Como judío estaba haciendo un ataque artero a la ley. Aparte de eso, pensemos la maldición. Las palabras que ha de haber utilizado, nada más ni nada menos que el apóstol Pedro. ¿Cuántas promesas en vano nosotros hemos hecho? ¿Cuántas promesas a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a Dios? ¿Cuánto uso de la mentira en un solo evento? Tristemente es algo que todos practicamos en exceso. La Biblia dice que Pedro maldijo. Pensemos en este tipo de vocabulario, hermano. Maldijo, ya ha maldecido usted. Ya como creyente. Yo sí. Y he escuchado también creyentes maldecir. ¿Sí o no? Que muchos nos identificamos con Pedro. Pero sabe que Pedro tenía algo que los demás no tenían. Pedro verdaderamente amaba a Jesús. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Pedro verdaderamente amaba a Jesús. De todos los discípulos, ¿quién lo siguió? Él. Las mismas palabras que el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Claro que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. El amor no se dice, el amor se demuestra. Y Pedro lo demostró. Este tipo de preguntas, si en verdad y a pesar de toda la cantidad incontable de errores, amamos al Señor. Porque el amor se demuestra, el amor no se dice. Pedro demostró que sí amaba a Jesús, no solo por sus palabras que después dijo, sino también por sus actos. Un verdadero arrepentimiento por amor al Señor cambiará en gran manera nuestra personalidad como creyentes. Nos va a trasladar de la vida religiosa a una fe verdadera. El amor, como le he dicho, no se dice, sino que se demuestra. Porque este hombre fue increíblemente transformado. Se lo demuestro. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 4. Y ahí vamos a desarrollar la segunda parte de la meditación. Hechos, capítulo 4. Vaya conmigo rapidito. Hechos, capítulo 4. Ahora vamos a ver un Pedro, hermanos, totalmente diferente. Si usted me pregunta, o no sé si usted se identifica con este Pedro antes de la resurrección, y ahora va a ver este Pedro después de la resurrección, un Pedro totalmente transformado, un Pedro diferente, otra persona, un mismo ser humano, una diferente personalidad. Hechos capítulo 4, versículo 8. Le vamos a hacer en el contexto. Pedro y Juan venían a orar al templo, ven a un paralítico que está ahí y lo sanan, y se hace el escándalo. Luego que se hace el escándalo, los mismos que estuvieron o que apresaron al Señor Jesús, los agarran a ellos dos, a Juan y a Pedro, y de hecho también al hombre que habían sanado. Los meten presos y el día siguiente los sacan. Entonces después vienen y los interrogan, y mire esto. En el 7, poniéndolos, en el 4:7 estoy, poniéndolos en medio poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Pero miren ahora Pedro, hermanos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahí quédese. Le hago un preámbulo. Pedro aquí no estaba delante de una mujer. Aquí estaba delante de los líderes de la nación de Israel. Pero ya vemos un Pedro diferente. ¿Qué hizo la diferencia? La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hizo la diferencia en Pedro? Que estaba lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo hará la diferencia en todo buen creyente. La llenura del Espíritu Santo ayuda al creyente a actuar de manera correcta en las peores crisis. Piense, hermano.
Piense en lo que Pedro y Juan estaban viviendo en ese momento. No era el mismo evento del arresto del Señor, sino que ya era otro evento en donde los mismos que habían crucificado a su maestro los estaban interrogando. Pero Pedro aquí ya no lo vemos que está de cobarde. Aquí al contrario lo vemos que tiene una personalidad diferente. ¿Qué hizo la diferencia? La llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es cuánto Espíritu Santo que yo tenga yo, porque no es una cosa, es una persona, sino que es la comunión que yo tengo con Él. La llenura del Espíritu Santo es la que ayuda al creyente en las peores crisis. Eso hará la diferencia en nuestra vida, que echemos mano de un arma superpoderosa al alcance de todo convertido, el Espíritu Santo, que se recibe a través del Evangelio. Pregunto, ¿qué tan llenos del Espíritu estamos, hermano? ¿Qué tan llenos del Espíritu Santo estamos? ¿Qué tan lleno? ¿Qué tanta comunión tenemos con el Espíritu Santo? Y hoy este año debería de ser uno de nuestros propósitos, la llenura del Espíritu Santo, que de hecho todo real convertido tiene. El problema, ¿sabe qué es? Que nuestras iglesias, una gran mayoría, hablo en general, se nos ha infiltrado mucha gente, dice convertida, pero no es convertida. Cosas que todos quizás sabemos y que hemos olvidado: la llenura del Espíritu Santo, que de hecho no es hablar en lenguas o decretar o declarar bendición. No, eso no. La llenura del Espíritu Santo es una comunión íntima, cercana con Él. Él mismo guiará al convertido a toda verdad. Y ese texto de Juan aplica solo al convertido, porque es un error hermenéutico aplicar textos a convertidos como que si fuesen convertidos. ¿Sabe que un profesor de homilética me dijo que incluso dirigirse a la congregación, no todos son convertidos? A no todos se les puede decir hermanos, y tiene razón. Pero la llenura del Espíritu Santo hará la diferencia en su vida y en mi vida. Cosas que todos deberíamos, o bueno, que todos ya sabemos y que quizás se nos ha olvidado. ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? Pues fácil, hermano. Oración, lectura bíblica, congregación, acciones espirituales que nos van a llevar a consecuencias espirituales. Como le digo, el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Fíjese esto, Pedro cuando negó al Señor, él no tenía el Espíritu Santo, y usted y yo ya lo tenemos. Pedro cuando negó al Señor no tenía el Espíritu Santo, sino hasta el día de Pentecostés, y usted y yo ya lo tenemos. Pedro fue tan diferente, pero tan diferente. La llenura del Espíritu Santo nos da autocontrol. Aquí Pedro se ve una persona sobria, una persona que sabe lo que contestar, una persona que sabe si es correcto o no hacer esto. Una persona llena del Espíritu Santo va a actuar con sabiduría, va a hablar con sabiduría, va a guiar su vida con sabiduría. En este año debería de ser un propósito: caminar de la mano con este bello ser llamado el Espíritu Santo. ¿Qué hizo entonces la diferencia en Pedro? En segundo lugar, hizo desaparecer toda la cobardía antes mostrada. Lea conmigo desde el verso 8 hasta el verso 10. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Mire qué diferente. Recuerde, váyase conmigo a ese evento, cuando llega la mujer y le dice: tú eres de ellos, y hasta maldijo
hasta juró, pero aquí ya no está negando al Señor, sino que nada más ni nada menos que a los gobernantes les está diciendo en su cara: ustedes lo crucificaron. ¿Ven la diferencia? Muy diferente. Otro Pedro, hermano. Otro Pedro. Otro Pedro que es el que deberíamos de imitar. Este Pedro es el que deberíamos de imitar. Pedro, sin el Espíritu Santo, negó al Señor frente a una mujer, pero con la ayuda del Espíritu Santo acusó y confrontó nada más ni nada menos que a los líderes de la nación. Es decir, cambió su cobardía por valentía. Aquí vemos un Pedro valiente, seguro de sí mismo, sin miedo, con gallardía, sobrio, dispuesto a morir, porque el Señor había transformado su corazón. Diferente Pedro. Diferente Pedro. Hermano, en este año es tiempo que dejemos a ese Pedro atrás y empecemos nosotros a imitar a este. Porque este fue un instrumento increíble en las manos de Jesús. Un Pedro transformado. Imagínense un Pedro dispuesto a morir. Un Pedro que ya no lo intimidaba nada. Un Pedro diferente, un Pedro valiente, seguro, sin miedo, gallardo, sobrio. Porque el Señor le transformó de manera increíble su corazón. Así como el miedo y la cobardía nacen en el interior del hombre, también la valentía. Por tanto, es necesario que seamos transformados de manera interior y mostrarlo en el exterior, en nuestro actuar y en nuestro vivir. Un Pedro diferente. La valentía no se dice, se demuestra con actos heroicos que marcan la vida nuestra y de los otros. Porque la valentía da liderazgo, y a ser líderes nos ha llamado el Señor. La valentía da liderazgo, y a líderes nos ha llamado el Señor. Todo valiente es recordado como estos hombres a los que el Señor inmortalizó. La experiencia dice claramente que de los cobardes nunca se ha escrito nada. Los cobardes pasan al olvido, pero el valiente en situaciones adversas demostrará el carácter de Cristo que debería de haber en nosotros. Pedro, aquel hombre que lloró, que juró, que maldijo y que lloró amargamente, aquí lo vemos totalmente transformado. Un Pedro diferente. Otra persona, un mismo ser, otra personalidad. A mí me gusta este Pedro. A mí me gusta este Pedro. Pero a fuerza de ser sincero, estamos, o por lo menos yo, estoy lejos de ser como él. Busquemos esta misma transformación. La necesita la iglesia de hoy en día. Porque ahora en día hay creyentes que dejamos mucho que desear. Hay personas que por nada dejan su ministerio tirado. Hay personas que por nada se van de las iglesias. Hay personas que por un saludo o porque están enfermos y el pastor no fue, se van. Y eso es triste en la iglesia de hoy en día. Verdaderamente triste. En tercer lugar, Pedro demostró por su actuar que había estado con Jesús. Vaya conmigo al verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que era, mire esto, por favor póngale atención a este texto. Dice el verso 13, entonces el sumo sacerdote, los del Sanedrín, estas personas, estos líderes que estaban interrogando a Pedro, Juan y a la persona que había sido sanada, miren ahora, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Quién reconocía que habían estado con Jesús?
Pedro no dijo, yo he estado 3 años y medio con el Señor. Su actuar dijo que estaba con el Señor Jesús. Su actuar dijo que estaba con el Señor Jesús. No, si decir que uno es cristiano es fácil, hermano. Demostrarlo es otra cosa. Cuando usted ve un verdadero cristiano, usted ve, porque el verdadero creyente, hermano, es un animal extraño, raro. Pero cuando usted lo ve, usted sabe que es. No hay engaño en él. Así es el verdadero creyente, es diferente. ¿Y sabe qué? Los demás saben que es creyente. Así como estos hombres, ¿quiénes dijeron que estaban con él? Ellos no. Y viendo, fíjese esto, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Demostró por su actuar que había estado con Jesús. Aquí sería de gran ayuda hacernos un examen moral honesto, ¿no le parece? Un examen moral honesto. Se nos nota el cristianismo allá afuera. Hermano, estoy aquí. Porque les estoy dando sueño, pero este examen nos ayudaría, ¿no cree? Un examen. Usted y yo, no ponga al pastor, no ponga los de alabanza, no ponga aquel líder. Usted, yo, este examen moral, honesto, se me nota a mí afuera de estas 4 paredes que he estado con el Señor. Muy buena pregunta, ¿no cree? Buenísima pregunta. Se me nota a mí en mi trabajo que he estado con el Señor. Se me nota a mí en mi casa que vengo, levanto las manos, canto a la cosecha, etcétera, etcétera. Se me nota que he estado con el Señor. Aquí sería de gran ayuda que el hacernos un examen moral, honesto y no poner excusas, sino al contrario preguntarnos: ¿se nos nota que hemos estado con el Señor? Fuerza de ser sinceros, a muchos no se nos nota. El verdadero creyente es extraño, raro, difícil de encontrar, pero cuando uno lo encuentra, uno sabe que es verdadero. No por lo que dice, no por su currículum, por su actuar. Que se nos note que estamos con el Señor por nuestros actos, no por nuestras palabras. Los actos son extremadamente difíciles de mostrar, y lo mejor es que los actos del Señor, y fíjese esto, lo mejor es que los actos, quien los pesa es el Señor, y quien los premia es el Señor. Le voy a decir por qué. Porque con la gente nunca se queda bien. Nunca se queda bien. El 24 me fui y me estaban regañando ya. Se ha venido mi familia, le digo yo, una vez al año. Los actos nuestros, quien los mide es el Señor, no la gente, porque la gente nunca va a quedar bien. Nunca. Por eso cada acto que hagamos, que sea dirigido a honrar a Jesús. El hablar de un verdadero convertido se nota a larga distancia. Fíjese que en Salmos dice la Biblia que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Necesitamos más contacto con la palabra. Así dice Salmos. Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Mire el verso conmigo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Necesitamos más contacto con la palabra, hermano, a fuerza de ser sincero. Y que cuesta leer la Biblia, ¿no cree? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Duro, hermano. Pero le aseguro que entre más contacto tengamos con la palabra, más se nos va a echar de ver que hemos estado con Jesús. Y este año debería de ser
uno de nuestros propósitos. ¿Por qué cree que hay tanta secta? Uno solo se lleva las manos a la cabeza. Ver cómo las personas son arrastradas, porque hay un analfabetismo bíblico increíble. En el hablar de un verdadero convertido se nota a larga distancia que es un verdadero convertido. Maravillemos a los demás por nuestro actuar y hablar. Y cuando me refiero a hablar, no lo que hacemos, sino en nuestra manera cortés de hablar. En cuarto lugar, estuvo dispuesto a hacer lo que agradaba a Dios a toda costa. Verso 19, 18 y 19. Mire lo que dice ahí. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Pero otra vez Pedro, mire, es lo que le digo, el liderazgo de Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Ve que le es diferente a este Pedro, hermano? No le gusta a usted este Pedro. A mí me encanta este Pedro. Me encanta a mí este Pedro. Juzguen pues. Es lícito, y como conocedores de la ley, como religiosos, ¿sabe qué dijeron? Callémonos. Callémonos. O sea, ¿qué vamos a hacer pues? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios. Aquí no juró, aquí puso a Dios como testigo. Mire qué diferente. Estar dispuesto a obedecer a Dios es el deber ser de todo creyente. La obediencia a Dios por momentos lleva a tener enemigos, como por ejemplo nuestra misma familia inconversa. Otra vez vas para la iglesia, no entienden, ni entenderán hasta que se conviertan por el evangelio. No entenderán. No entenderán que usted pasa en la iglesia, no lo entenderán, ni espere que lo entiendan. Pero es lo que agrada a Dios, hermano, y hay que hacerlo. Cuando una esposa es verdaderamente convertida y tiene un esposo inconverso o viceversa, es un pleito. Y no espere que entienda, mejor ore. Pero ante todo hay que obedecer a Dios. La obediencia por momentos llevará a tener enemigos, como por ejemplo nuestra familia que no entiende o que no es conversa. La obediencia a Dios hará a todo hombre estar en discordia con la religión, porque la religión se nos ha infiltrado en la sana doctrina. La religión se nos ha infiltrado en la sana doctrina. Hay personas que solo vienen, pero no hay conversión. Y de ir a la iglesia, eso cualquiera lo hace. Pero una verdadera conversión como este hombre ya es otra cosa. Hay un dicho que me encanta: los radicales somos pocos, pero los pocos somos salvos. Oiga bien, los radicales somos pocos, pero los pocos somos salvos. Y para este año que viene es tiempo de ser radicales, es tiempo de ser espirituales, es tiempo de imitar a este Pedro. La obediencia dará a todo hombre, la obediencia a Dios hará a todo hombre estar en discordia con la religión, porque la religión mata, pero la fe y el camino verdadero da vida. La obediencia a Dios debería de ser prioridad para nosotros, aun cuando hay personas importantes que no les guste. Porque esta gente que estaba frente a los discípulos, hermanos, eran nada más ni nada menos que los líderes de la nación de Israel. El triunfo de nuestro nuevo año estará, o la llave de la victoria de este año estará en la obediencia. Ahí está la victoria, en la obediencia. Analicemos qué tanta obediencia hemos practicado en este año. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para obedecer al Señor?
porque eso es justo delante de Él. Y para terminar, Pedro fue un instrumento de glorificación a Dios. Mire lo que dice el verso 23 y 24. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Glorificaron a Dios juntos, unánimes. Seamos instrumentos para glorificar a Dios este nuevo año. Yo estoy harto, hermanos, de escuchar bendición por aquí, bendición por allá, bendición aquí, bendición allá. ¿Y de qué sirve si vivimos en un mundo putrefacto, lleno de dolor, lleno de tristeza, pandemia, entropía, que todo envejece? Y con todo esto que se está dando, ¿de qué sirve? Cuando hay acciones espirituales que nos van a llevar a otro nivel ministerial con el Señor. Pensemos en ser instrumentos de gloria para Él. Glorifiquemos a Dios más este año. Guiemos a otros a glorificar a Dios. Porque si usted lee conmigo en el verso 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Unieron a todos. Pedro fue un líder espiritual a los demás. Seamos nosotros iguales. Seamos nosotros iguales. Busquemos ser instrumentos de Dios ante todo. Unamos a los demás y no seamos instrumento de desunión como muchos de hoy en día. Seamos instrumentos de unión. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser como Pedro, pero no como el primero, porque ahí estamos algunos de nosotros. Quizás mis hermanos no, pero yo sí. Y si usted está como el Pedro antes de la crucifixión, bienvenido a mi club. Pero en este nuevo año, ayúdanos a ser como este Pedro, valiente, gallardo, sobrio, seguro, con personalidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Dejamos con nosotros a nuestro pastor. Amén. Bueno, mis amados, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Bueno, yo no sé si solo soy yo, pero qué frío está haciendo, hermanos. Amén. O solo a mí se me está yendo la juventud, porque yo veo unos jóvenes que bien galán con una camisetita bien liviana, y yo ahí estoy temblando y temblando. Nos vamos a poner en pie, vamos a orar. Meditaba en algunas cosas. Por ejemplo, en la alimentación de los 5,000. Fíjese que el Señor se tuvo compasión para todos aquellos que se quedaron hasta el final. Y quería decirle que si usted, hermano, quiere compartir con nosotros, al final de la primera parte vamos a estar. ¿Cuántos son del Salvador? ¿Conocen las pupusas, hermanos? Gloria a Dios. Entonces vamos a estar ahí en el área de donde celebramos la cena navideña. Ahí podemos irnos a acomodar para tener ese pequeño convivio. Y luego vamos a hacerlo como de 1 hora para que podamos platicar, para que podamos compartir. Y luego nos vamos a ir al área de guardería para tener nuestro segundo tiempo, ¿verdad? Así que cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, esta noche queremos pedirte, antes que finalice el 2021, suplicarte, Dios, por todo lo que estamos viendo, escuchando. Mi Dios, esta nueva variante del COVID llamado Omicron, que tiene la facultad de contagiarse más rápido que el COVID-19. Señor, esto parece ser que todos nos vamos a contagiar quizás. Señor, hay personas que ya les dio COVID y hoy les ha dado Omicron. O sea, no para esto, Padre. Por eso, Señor, queremos orar
por la vida de cada uno de nosotros. El año 2020, muchos partieron, Señor. Fuimos testigos, estuvimos ahí en esa vela, estuvimos ahí en ese cementerio, mi Dios, de seres queridos, porque no nos imaginamos que partirían por este virus, Señor. Ahora este 2022, que no sabemos qué dará de sí, queremos poner en tus manos nuestra salud, la salud de nuestros seres queridos, padres, hijos, parejas, nietos. Señor, en tus manos ponemos a aquellos que están bregando una enfermedad terminal. Bendiga la vida de nuestra hermana Margarita Gil, Señor. Obre en ese cáncer. Mi Dios, te pedimos por la vida de Jorge Álvaro Rivera, también por ese tumor canceroso, por la vida, Señor, del padre de nuestra hermana Rosita Jovel, y por todos aquellos, Señor, que sabemos que están bregando una enfermedad difícil. Dios, queremos pedirte también para este año 2022 por protección. En el nombre de Jesús, Señor, bendiga nuestro salir del hogar, así como el entrar de vuelta. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y pedimos para que usted guarde y nos proteja en todos esos caminos hacia nuestro trabajo, hacia nuestra iglesia, hacia nuestros lugares de estudio. También, Señor, estas cosas se está poniendo tan dura en la parte económica, y siempre hemos creído, Señor, o nos hemos apropiado de esa invitación que usted le hizo al pueblo de Israel: venid, comprad sin dinero y sin precio. Mi Dios, que no sea lo que ganamos, lo que nos dé, mi Dios, el que podamos salir adelante con nuestra economía, sino sea su bendición. Por eso desde ya, Padre, pedimos por provisión, ya sea de trabajo, ya sea, mi Dios, una liberación de deudas. Padre, pedimos por ese vehículo, por esa vivienda, por esas puertas que vas a abrir, por esa provisión, Señor, en la vida de tus hijos. Señor, también muchos cerramos este año quizás con tristeza, con algún tipo de derrota, y eso ha provocado desánimos en nosotros, Señor. Pero pedimos para este 2022 rejuvenecer esas fuerzas, Señor, como el águila. Mi Dios, así como le dijiste a Pedro: yo voy a orar por ti para que tu fe no te falte. Así también, Señor, pedimos por el ánimo de mi hermana, de mi hermano, que no se sienta solo, que no se sienta sola, Señor. Padre, también oramos por la paciencia, algo tan requerido, mi Dios, en todo creyente. Mi Dios, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos que necesitaremos de valentía, Padre, para que no nos atemorice ninguna prueba que podamos enfrentar. Señor, hoy nos recuerdas las palabras que recibió Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, llena tu iglesia, cada creyente, Señor, de esperanza, que contigo, Señor, no se sienta que lo ha perdido, que esa prueba, Señor, no sienta que ha perdido, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Seguramente, Señor, perderemos cosas, pero ganaremos en otras áreas. Y sobre todo, Señor, queremos orar o cerrar este tiempo, este primer segmento de oración, Padre, por eso que es un desafío para todo creyente, el llevar a la práctica la obediencia tuya, Señor. Sé que a todos nos pedirás este 2022 obedecer en alguna área de nuestra vida. Ojalá, Señor, que tengamos disposición, voluntad pronta a obedecer lo que tal vez tú pides, Señor, de manera específica. Señor, en el nombre de Jesús, sé que también en la obediencia hay grandes promesas.
Mi Dios, en el nombre de Jesús, gracias le damos por todos los que tuvimos la bendición de poder hacer tiempo, Señor, y despedir este 2022 en tu casa, este 2021 en tu casa. Mi Dios, también nos apropiamos de ese hermoso versículo de Isaías 55, Señor, del 8 en adelante, porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Señor, sé que hay cosas que van a bregar con mis deseos, hay cosas que van a bregar, Señor, en contra de mi voluntad, hay cosas, Señor, que no se van a hacer como yo digo, pero confiamos siempre, Padre, que en el hueco de tu mano estamos. Por eso, Dios, gracias le damos por el enorme privilegio que nos ha dado de llamarnos sus hijos, de habernos constituido sus hijos a través del sacrificio de Cristo. Señor, que podamos ver la diferencia entre el antes del 2021 y en lo que nos has convertido en el 2022. Bendiga nuestras familias, Señor. Padre, lo más preciado después de usted es esos seres queridos que valemos, Señor, no por lo que tenemos, que valemos, Señor, no por nuestra posición social, que valemos, Señor, porque hay un vínculo hermoso que es ese amor y amistad, mi Dios, de manera desinteresada, que siempre están ahí, Señor, en las buenas y en las no tan buenas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos. Ahora, Señor, bendiga también los sagrados alimentos que vamos a ingerir. Gracias por esas manos que lo prepararon, gracias por esa provisión y gracias por todos aquellos, Señor, que tendremos la bendición de compartir, de tener un momento, Señor, un momento de esparcimiento y de departir los sagrados alimentos. Padre, sé que hay mucha gente en las calles que tal vez no comen lo que quieren, quizás no comen en un lugar caliente, Señor, acogedor, cálido. Oramos por ellos. Dios, también queremos orar por nuestros seres queridos en otros países. Sé que estos tiempos, Señor, quisiéramos darles un abrazo. Nos conformamos con una llamada, pero en el nombre de Jesús, Señor, que un día no muy lejano tú puedas hacer un milagro, puedas tocar los corazones de los legisladores y, mi Dios, que puedan ponerse en los zapatos de aquellos que tienen años y que no han venido, Señor, a hacer carga para este gobierno, que no han venido, Señor, a aprovecharse del sistema, sino, Padre, que han venido a trabajar. En el nombre de Jesús, bendiga a Dios a aquellos que se acuerdan del necesitado, mi Dios, del forastero, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Ahora, mi Dios, en el nombre de Jesús, bendiga una vez más este tiempo, este receso, para que podamos departir y compartir con estos seres, también con esta gran familia, Señor, el Tabernáculo de Hollywood, los amigos, los invitados. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Bueno, le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. No sé cómo estamos ahí con la parte de la comida, no sé. ¿Alguien ha estado pendiente por ahí? Hermanos de hermano Guillermo, ¿cómo estamos ahí? ¿Estamos listos? Amén. Bueno, entonces pueden pasar por aquí, hermanos, en la entrada principal. Ahí estarán, la ofrenda, gracias, hermano. Miren, avisa, hermano, vamos a sacar, nadie se mueva porque se han gastado en pupusas. Mire, de veras, hermanos, queremos en este año 2021 felicitar y ojalá que Dios bendiga lo que usted da